Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Erendira Itzia Ortega Belío, soy terapeuta con corte psicoanalítico y bueno, antes de dar inicio con esta charla, quiero agradecer nuevamente la oportunidad brindada en este espacio al diputado local por la alcaldía de Coyoacán, el licenciado Ricardo Ruiz. Y bueno, sobre todo por la sensibilidad que tiene en traernos pues temas tan importantes para cada uno de nosotros. El día de hoy quiero comentarles que abordaremos un tema pues de carácter relevante que tiene que ver con los duelos, tiene que ver con las pérdidas y sobre todo con algunas estrategias para ayudarnos a superarlas de manera satisfactoria. Y bueno, antes de dar inicio con esta charla, quiero compartirles un hermoso cortometraje, pues fue realizado por una animadora holandesa de nombre Marsha, y pues el título de este cortometraje se llama Cuando la muerte se enamora de la vida. Espero que sea de su agrado y bueno, se los comparto en este momento. Muchas gracias.
Bien, pues, ¿por qué no enamorarnos de la vida, como nos dice el cortometraje? Pues bueno, vamos a dar inicio con la charla del día de hoy y como les comentaba, pues he decidido llamarla La vida es corta y la muerte es larga. Voy a compartir con ustedes la presentación, esperando sea de su agrado. Y bueno, quiero empezar este tema justo platicándoles un poquito sobre la cultura mexicana y pues con lo que tiene que ver con la muerte. Bueno, pues vamos a empezar. La UNESCO, bueno, es un único organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo mandato trata específicamente de la cultura. Se asocia a esta celebración recordando que las festividades indígenas por el Día de Muertos, como se le conoce popularmente, forman parte de la lista del patrimonio cultural inmaterial, al tiempo que enfatiza la importancia de su significado en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente al mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. La muerte, un tema tabú para muchas culturas. En México es motivo de fiesta, de tradición, una vez al año. Y bueno, es cuando panteones, las casas, las calles, se llenan de flores, se llenan de velas, de papel picado y de calaveras coloridas para honrar a los fieles difuntos. Es una celebración popular que mezcla raíces indígenas con tradiciones cristianas de la época colonial española, bajo la creencia de que durante 2 noches vivos y muertos se reencuentran. La base de este festejo moderno surgió con la leyenda de que los mexicas, el pueblo indígena dominante de la época prehispánica mexicana, viajaban después de morir a través de las 9 regiones del inframundo conocido como el Mictlán. En esta celebración, la muerte no remite a una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es una metáfora de la vida que se materializa en el altar ofrecido. ¿Y si la gente dejara de morir? Nos dice Saramago, y comienza diciendo, al siguiente día no murió nadie. Como sabemos, la muerte junto con el amor es uno de los grandes temas para abordar. Y justo el día de hoy abordaremos los procesos de duelo, los procesos de pérdida y algunas herramientas funcionales para que podamos atravesar de manera satisfactoria este proceso. Quiero contarles también que de acuerdo nos dice la sabiduría indígena que cuando no cumplimos lo que prometemos, el hilo de nuestra acción, que debería estar terminado y amarrado en algún lugar, queda suelto a nuestro lado. Con el paso del tiempo, los hilos sueltos se envuelven en nuestros pies e impiden que caminemos libremente. Nos quedamos atados a nuestras palabras. Por eso, los nativos tienen la costumbre de pon tus palabras a andar, que significa actuar según lo que se habla. Esto conduce a la integridad entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. El actuar nos conduce al camino de la belleza, donde hay armonía y prosperidad natural. En quechua no existe el adiós. Es un idioma muy dulce, porque todas las despedidas en quechua siempre implica un volverse a encontrar. Pero la frase más profunda de todas es, nos vemos en la próxima vida. Cuentan que una madre llorosa se acercó a Buda, con su hijo muerto en brazos. Por favor, iluminado, ayúdame, le dijo con el rostro cubierto de lágrimas. ¿Qué puedo hacer por ti? Cura a mi hijo, no puedo vivir sin él. Tú eres un hombre de grandes poderes, devuélvele la vida. Buda esbozó una sonrisa compasiva y le dijo, con gusto haré lo que me pides, y solo te pediré algo a cambio. Debes traerme 3 semillas de mostaza que obtengas de un hogar al que jamás la muerte haya visitado. La madre se alegró y con el niño sin vida, aún en brazos, corrió rumbo a la aldea para cumplir su parte. En la primera puerta que tocó, una mujer se ofreció a entregarle las semillas. Seguramente
En esa casa nadie ha muerto, dijo la madre. Los que vivimos bajo este techo somos pocos, comparado con todos los que murieron aquí. Así que la madre tuvo que rechazar las semillas. En la segunda puerta se enteró que hacía un año el hermano del dueño había muerto a causa de un accidente. Lo mismo le sucedió el resto del día. Si no había sido un hermano, era un hijo o algún otro familiar que había fallecido en el pasado. Al atardecer volvió al bosque, aún con el niño sin vida en sus brazos. Así que no hay cura para la muerte. Enseguida dejó al niño sobre una cama de flores. Luego regresó al lugar donde se encontraba Buda y le dijo con resignación: es imposible. No existe el hogar que jamás haya conocido la visita de la muerte. Y bueno, esta es otra de las reflexiones acerca del proceso de la pérdida, acerca de la muerte. Es siempre difícil tratar estos temas que tocan tan profundamente lo más doloroso de la experiencia humana, pues la teoría frente a estas cosas puede parecer, si no impúdica, al menos trivial. El duelo es la reacción de un sujeto a la pérdida y de una persona amada, de una idea, o como lo he dicho más arriba, de un proyecto cuyo valor y significación son importantes para la persona. El trabajo del duelo es un trabajo de desapego, de las mareas distintivas en virtud de las cuales el objeto perdido estaba integrado en la subjetividad. Quiero compartirles una cita del doctor Sigmund Freud. Y bueno, en su libro Duelo y Melancolía, que fue escrito en el año de 1915, él decidió escribirle una carta a su amigo Michael Turnheim y tiene que ver justo con el proceso de duelo y con melancolía. Y nos cita lo siguiente: aunque sabemos que después de una pérdida, así el estado agudo de pena va aminorándose gradualmente, también nos damos cuenta de que continuaremos inconsolables y que nunca encontraremos con qué rellenar adecuadamente el hueco. Pues aún, en el caso de que llegara a cubrirse totalmente, se habría convertido en algo distinto. Así debe ser. Es el único modo de perpetuar los amores a los que no deseamos renunciar. Sigmund Freud. En el diccionario, hablar de la falta implica necesariamente situarse en relación con la ausencia, algo que no se encuentra en el lugar esperado. El vacío de un libro en la biblioteca, por ejemplo, permite deducir que falta un libro en ese lugar. Por el contrario, la pérdida implica que no hay referencia, que hay un campo abierto, que algo se escapa y no puede ser aprendido. El sujeto no sabe lo que pierde y qué es esto lo que en parte hace imposible su duelo. Suele durar un largo tiempo y representa para el psiquismo, la mente, un lento trabajo de elaboración que le va a requerir mucha energía. Este trabajo de elaboración del duelo se realiza con mucha resistencia, incluso con momentos de negación de la realidad, llegándose a veces a alucinar con pérdidas del sentido de la realidad momentáneamente. Todos estos síntomas son normales ante esta situación y no pueden ser considerados como algún trastorno durante un tiempo prudencial. Y bueno, vamos entonces ahora a ver cuál es la diferencia entre el duelo y la melancolía. El duelo es un proceso emocional y conductual definido, sujeto a variaciones individuales que dependen del carácter del sujeto, con el objeto perdido, por supuesto, del significado también que tiene para él o para ella esa pérdida y del repertorio de recursos que dispone para contender de ella. Los síntomas se pasarán con el tiempo, mientras que la melancolía no solo mejoran, sino que suelen empeorar. En el caso de la melancolía, la pérdida sucedida no es real, se trata de una pérdida en lo inconsciente, en el propio yo del sujeto. Y llama la atención la cantidad de reproches, castigos, humillaciones que se infringe a sí mismo el sujeto. A la gente le cuesta mucho trabajo aceptar la muerte.
tanto la propia como la de sus seres queridos, y por eso cree que mágicamente a ellos no les va a llegar. La raíz de esa negación radica en la cultura occidental, que ha fomentado tanto el miedo a morir, que muchos no se permiten hablar de ello, porque eso puede atraer la muerte. Incluso ni siquiera al enfermo terminal se le permite hablar del asunto, y se le calla con frases como, no hables de eso, tú te vas a mejorar. Recuerdo perfectamente a un compañero que comentaba pues que él se dedica a vender seguros y me decía que uno de los seguros mucho más difíciles de vender es un seguro de muerte, aun cuando tengan las cómodas facilidades y sea muy accesible para la gente, las personas nos resistimos a comprar un seguro de muerte. Y bueno, tiene que ver precisamente con estas negaciones, con callarnos a nosotros mismos y evitar hablar de la muerte o de alguna pérdida en particular. Y bueno, también parte, pues, de todo lo que significa para nosotros una pérdida, es lo que representa para mí. Es decir, la pérdida es personal, es de carácter personal. Solo cada quien puede saber lo importante que era esa persona para nosotros o el significado que tenía ese objeto material, el simbolismo que tenía para mí el trabajo o la persona perdida. Y muchas veces quiero decirles que el duelo nos ayuda a comprender lo que realmente significaba para nosotros. La elaboración del duelo implica reflexionar, hacer un repaso de mi vida, desde las circunstancias de la muerte hasta mi lugar en el mundo. ¿Dónde me coloco yo en todo esto? Podemos ver los recuerdos como en las fotos, por ejemplo, fotos de toda una vida en las que aparece la persona perdida. La elaboración del duelo es ir dándole ese significado nuevo que ahora tiene cada foto. El significado es emocional. El proceso del duelo es reflexionar y valorar, pero sobre todo es sentir. La historia afectiva de la persona condiciona mucho a la hora de afrontar la pérdida. Aquellos patrones aprendidos en los primeros años de vida con nuestras figuras de apego principalmente son representadas por nuestra madre. Volverán a aparecer ahora para afrontar esa pérdida. Todos los sentimientos que aparecen en el duelo los voy a vivir como yo aprendí a sentirlos en la infancia. Por ejemplo, la persona que aprendió a expresar los expresará. La que se ocupaba para no sentir probablemente se ocupará de estar activa y la que se acostumbró a estar sola puede que se refugie ahora en la soledad. Cada persona va a reaccionar de una manera parecida a como solía hacerlo, porque es como aprendió a vivir sus emociones. Entonces, bueno, el duelo, cada quien lo va a representar y lo va a vivir y lo va a significar de manera diferente. Y sobre todo, lo vivirá de manera que haya aprendido a hacerlo en sus primeros años de vida. Y bueno, pues también parte importante de este proceso de duelo, pues son las fases, justo esas fases por las que atravesamos todos y cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a un proceso de duelo. Vamos a revisarlas y bueno, una de ellas es la negación. ¿Qué es esto de negación? La negación consiste en el rechazo consciente o inconsciente de los hechos o la realidad de la situación. Este mecanismo de defensa busca amortiguar el shock que produce la nueva realidad para solo dejar entrar en nosotros el dolor que estamos preparados para soportar. Se trata de una respuesta temporal que nos paraliza y que nos hace escondernos de los hechos. Los sentimientos de esta forma son exclusivamente para protegernos y brindar a nuestro cuerpo y mente un poco de tiempo para adaptarnos a esta nueva realidad, ante esta pérdida que estamos sufriendo y que estamos viviendo en este momento. Si bien, bueno, la negación es parte normal del proceso del duelo, es importante destacar que para nosotros esto puede perdurar durante mucho tiempo, pero en ella, si es que esto llega a suceder, puede ser perjudicial, ya que al no aceptar lo que nos está ocurriendo, podría también atraer o traernos consigo enfermedades, pues
como malestares estomacales, dolor de pecho, hipertensión. Y pues aquí la sugerencia es, si me he dado cuenta que me encuentro ante esta situación, ante mi proceso de duelo, lo sugerible es buscar a un profesional para que nos ayude a superar este duelo de manera satisfactoria. Y bueno, otra de las fases de este duelo es la ira. Y bueno, la ira, cuando ya no es posible ocultar o negar esta pérdida, comienza a surgir una nueva realidad, la realidad de la pérdida y su consecuente dolor. Si bien los sentimientos de enojo van a estar presentes, pero en algunos casos pueden ser con mayor o con menor intensidad durante todo mi proceso de duelo. En esta etapa es en donde la ira toma el protagonismo, dirigiéndose este enojo al ser querido, al ser fallecido, al objeto perdido o a nosotros mismos, amigos, a familiares, a objetos inanimados e inclusive a personas extrañas. Es importante que los familiares, amigos de la persona o de nosotros nos dejen que expresemos libremente la ira, sin juzgarla y sin reprenderla, ya que este enojo no solamente es temporal, sino que principalmente es necesario. Debajo de esta ira ilimitada se encuentra el dolor producido por esta pérdida. Si somos capaces de identificar esta ira y expresarla sin temores, podremos comprender que ella es parte del proceso de curación. Entonces, permitamos que salga la ira, porque en la ira se encuentra uno de los procesos de curación. No reprimamos. Y bueno, otra de las fases es la negociación. ¿Qué es esto de la negociación? En esta etapa es cuando ya surge la esperanza de que se puede posponer o retrasar la muerte o la pérdida. La etapa de negociación puede ocurrir antes de la pérdida. En caso de tener a un familiar, por ejemplo, con alguna enfermedad terminal, o bien después de la muerte para intentar negociar este dolor, lo que hacemos es, pues en secreto, buscamos un trato con Dios o con algún otro poder superior para que nuestro ser querido, para que esa pérdida regrese a cambio de un estilo de vida reformado. Este también es un mecanismo de defensa, justo para protegernos de la dolorosa realidad. No suele ofrecer una solución sostenible en este tiempo y puede conducir al remordimiento, la culpa, interfiriendo con la curación. En esta fase del duelo suele ser la más breve de todas estas etapas que hemos estado revisando, ya que se trata pues de un último esfuerzo para encontrarnos o para encontrar la manera de aliviar este dolor que estamos experimentando. Lo que supone, bueno, un trabajo mucho más agotador para la mente, para el cuerpo, el tener que estar lidiando con pensamientos y fantasías que no coinciden con la realidad actual. Por eso, bueno, es importante conectarnos con las personas, con actividades del presente, siguiendo una rutina que le brinde a tu mente la comodidad de realizar tareas regulares. En el caso, supongamos que me enfrenté a la pérdida de la pareja, lo importante es aquí, vamos a poner un ejemplo. Si todos los miércoles iba con mi pareja al cine, entonces tendré que adaptar mi nuevo estilo de vida de los miércoles. Es decir, a las 7 de la noche yo sabía que nos dirigíamos al cine. Tengo que buscar alguna actividad distinta en ese horario, en ese día. ¿Por qué? Porque recordemos que las pérdidas, los procesos y las fases, cada uno los vive en función de sus experiencias y del significado que tuvo para cada uno de nosotros esa pérdida. Entonces, es bien importante aquí en este proceso aprender y adaptarnos a una nueva rutina que significa ante la pérdida que ya no tenemos en este momento. Y bueno, otra de las fases es la depresión. Recordemos, bueno, la depresión es cuando cada uno de nosotros comenzamos a comprender la certeza de la muerte y expresamos un aislamiento social. En este aislamiento social rechazamos la visita incluso de seres queridos. Sentimos tristeza, sentimos miedo, sentimos incertidumbre ante lo que vendrá. Y bueno, también sentimos que nos preocupamos mucho por cosas que no tienen demasiada importancia. Mientras que levantarnos incluso a veces de la cama
pues suele ser una tarea bastante complicada. Estos sentimientos muestran que nosotros hemos comenzado a aceptar la situación. En esta etapa, la atención de nosotros se va a volver al presente, surgiendo sentimientos de vacío y de dolor. Solemos mostrarnos impacientes ante tanto sufrimiento. Podemos sentir agotamiento físico, podemos sentir agotamiento mental y bueno, incluso en algunas ocasiones nos lleva a dormir largas horas al día. Además, nos podemos encontrar irritables, impotentes y también recordemos que estos sentimientos toman un gran protagonismo, ya que durante esta etapa enfrentamos la irreversibilidad de la muerte o de la pérdida. Es muy importante considerar que la depresión en este proceso de duelo no es sinónimo de enfermedad mental o de algún trastorno del estado de ánimo, sino que se trata de una respuesta adecuada a una gran pérdida, por lo que las emociones de la depresión deben ser experimentadas para sanar. Sé paciente contigo mismo y recuerda que sentir esta depresión es la manera de salir de ella. Y bueno, otra de las etapas es la aceptación. Cuando nos encontramos en la fase de aceptación, es el momento en donde hacemos las paces con esta pérdida. Nos permitimos una nueva oportunidad de vivir. Y como bueno, nos dice el cortometraje, nos enamoramos nuevamente de la vida, a pesar de la ausencia de este ser querido. A veces nosotros pues llegamos a un acuerdo con este acontecimiento trágico. Gracias a la experiencia de la depresión, esta etapa no significa que estamos de acuerdo con esa pérdida, sino que la pérdida siempre será una parte de nosotros. Este proceso nos va a permitir reflexionar, nos va a permitir nuevamente darle un sentido a mi vida, así como lo que queremos a partir de ahora. Esta etapa consiste también en aceptar la realidad que nuestro ser querido o nuestro objeto o nuestro trabajo o nuestra situación material se ha ido, por lo que debemos comprender que esta nueva realidad en la que nos encontramos ahora, en la que vivimos sin él o sin ella, será permanente. Y esto va a mantenerse en el aquí y en el ahora. Se trata de aprender a convivir con esta pérdida, de crecer a través del conocimiento de nuestros sentimientos y bueno, es aquí en donde también comenzamos a depositar nuestras energías y puede ser a veces en amistades, haciendo ejercicio, retomando nuevas actividades, ideando cosas. Y esto es bien importante, que yo establezca una buena relación con mi pérdida y por consiguiente con esta pérdida sufrida, ¿sí? Entonces, tenemos que establecer una relación distinta. Tenemos que aprender que en este momento ya no está, ya no existe y tenemos que adaptarnos a este nuevo estilo de vida. Y bueno, estas son algunas de las etapas y algunas de las fases del proceso de duelo. Recordemos también que todos los seres humanos buscamos sentirnos bien, es decir, ser felices, sentirnos amorosos, ser creativos, sentirnos libres, sentirnos en paz. Queremos relaciones íntimas, deliciosas, donde crecer juntos y dar y recibir en forma incondicional. En realidad, a veces, sin darnos cuenta, estamos tratando de revivir nuestras primeras experiencias intrauterinas de amor y placer incondicional, a las que teníamos derecho por el mero hecho de haber sido creados. Por ejemplo, frases como no me gusta estar así, no me gusta esta manera de vivir, no estoy listo, es demasiado para mí. Esto no debería pasar ahora. Son pensamientos que nos surgen cuando no podemos reconocer la simple verdad de que en el universo todo fluye y nuestra fuerza vital necesita fluir con la vida, de la misma manera en que un río necesita fluir hacia el océano. Cuando la fuerza vital se estanca, las enfermedades se manifiestan. Podemos seguir peleando con nuestra vida tanto como cada uno de nosotros decidamos. Podemos negarla, podemos resistirla, incluso hasta la muerte misma, pero también podemos intentar aliarnos a nuestra vida para hacer juntos el trabajo que haya que hacer. Podemos ignorar el dolor tanto como queramos,
pero si le damos espacio y lo escuchamos, se abrirá ante nosotros la puerta de un decisivo proceso de transformación. Una vez que nos comprometemos con nuestra vida, una vez que la abrazamos en su totalidad, el milagro del alivio nos visita. Todos nosotros tenemos resistencia a lidiar conscientemente con el dolor, ya sea porque preferimos ignorar su existencia o porque no sabemos trabajar con él, no sabemos qué hacer con él. Recordemos entonces, en el universo todo fluye y nuestra fuerza vital necesita fluir. Entonces, bueno, es bien importante quedarnos con estas reflexiones. Y por otro lado, vamos a ver algunas estrategias también para que pueda yo superar de manera satisfactoria estos duelos. Ok, bueno, pues primero que nada es sumamente importante lo que habíamos comentado anteriormente, respetar nuestro proceso para sanar una pérdida. Es decir, no trato de acelerar los tiempos, no trato de avanzar más rápido, no trato de reprimirlos. Cada persona vive la pérdida de una forma diferente, con su propio ritmo y su manera particular. El dolor siempre es personal. Este proceso requiere de su propio tiempo también. Nunca es demasiado lento ni demasiado rápido, siempre y cuando sigamos avanzando en nuestras vidas y no nos estanquemos, entonces estaremos sanando nuestra herida. No podemos protegernos de las nuevas pérdidas. Asumir que en nuestro mundo las pérdidas son necesarias es uno de los aprendizajes que nos aportan las propias pérdidas. Cuando intentamos protegernos de nuevas pérdidas, nos estamos sumergiendo en ellas y las estamos provocando de una manera inconsciente. Y bueno, también es muy importante el camino para salir del dolor es el propio dolor. No podemos evitar el dolor y las emociones que nos genera dicha pérdida. Cuando ya estamos preparados para afrontar la pérdida, sentiremos el dolor que supone y el intentar evitar estos sentimientos solo nos estanca en el sufrimiento. Vívelos, siéntelos, exprésalos y no los contengas. Siente la emoción. Es decir, la pérdida supone siempre un dolor. Nos hace personas más auténticas e íntegras. Nos enseña a valorar las cosas que realmente son importantes. El amor que hemos dado y hemos sentido nunca se pierde. Lo que realmente importa no se pierde, lo llevamos con nosotros. Lo hemos vivido, lo hemos sentido, nos ha transformado y nos ha hecho ser quienes somos. Es por ello por lo que no tiene sentido intentar evitar ninguna experiencia por medio de la pérdida. Porque, bueno, lo único que nos vamos a llevar justo es lo que hemos sentido. Y bueno, pues con esto quiero yo finalizar el día de hoy y quiero compartirte también, pues esto que es sumamente importante. Recordemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Tú decides con qué intensidad, tú decides con qué magnitud y tú decides este sufrimiento. Pues quiero agradecerte, con esto concluyo la charla del día de hoy. Es un placer para mí compartir con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.